La mañana de Federico es radio. Bien, decía antes que a mí en la sesión de ayer, tan triste por tantos motivos, creo que el que aprovechó la situación mejor fue el fondo, el que fue más sencillo en su argumentación. Como no queremos a Sánchez, a usted no le votamos más que para echarlo, que es al final lo que hizo Santiago Abascal. Sin embargo, hay bastantes cosas que vale la pena hablar con Abascal, porque estamos en una situación tan fluida, tan complicada y además tan difícil de defender por la indefensión mediática en que se ha quedado, en buena parte de forma voluntaria, la izquierda, o sea, ha dejado la izquierda a la derecha, que yo no sé exactamente qué evolución puede tener esto. Don Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que ayer yo no sé qué me sorprendió o me indignó más, sino la capacidad de mentir de esta especie de bellaco interminable que es el presidente del gobierno, que yo no he visto cosa igual. O sea, yo es que no hay precedentes en ningún momento de la historia de España de que alguien mienta con ese descaro, sabiendo además que todos sabemos que está mintiendo. Antes decía Maite Rico que estamos ante un problema psiquiátrico. Yo no sé si es psiquiátrico, en todo caso, que es un problema político sin la menor duda. Bueno, estamos ante un problema de brutal ambición de poder, de carencia total de escrúpulos, de una facilidad pasmosa para la repetición de la mentira, como vemos con auténtico pasmo desde los escaños del Congreso, y realmente con una capacidad para mentir amplificada y facilitada por los grandes medios de comunicación que en estos momentos han sido sobornados con dinero público, con el mismo dinero que se ha confiscado previamente a los autónomos y a las pymes a los que no se permite trabajar. Yo creo que estamos en una situación terrible, con una huida hacia adelante del gobierno que quiere ocultar su negligencia, su incapacidad, su sectarismo ideológico, porque han aprovechado esta terrible pandemia para hacer avanzar una agenda en el terreno ideológico, para obtener poder y dárselo a vicepresidentes peligrosos como Pablo Iglesias en organismos donde nunca deberían estar, y eso a nosotros, pues desde luego, hace que nos salten absolutamente todas las alertas y que no podamos colaborar con este gobierno de ninguna de las maneras. Por eso le dijimos ayer que lo único que creemos que tiene que hacer el gobierno, lo único serio que ya puede hacer en política, es presentar su dimisión, dar paso a un gobierno de emergencia nacional y, por supuesto, antes de irse, pagar las nóminas de los españoles, que es algo que se puede hacer con muchísimo menos dinero que el que dice el gobierno que va a gastarse. Usted sabe perfectamente que en estos casos siempre se dice lo mismo, es inútil lo que digas porque irse no se va a ir. Luego habría que pensar en alguna forma, digamos, de, vamos a llamarlo, acomodamiento a la realidad, que es una cosa así como fea, pero que transmite bastante bien lo que ha sido durante mucho tiempo la estrategia de la oposición, la que fue en tiempos de Rajoy, por ejemplo, esperar el fallo del contrario. Y como ese fallo al final suele producirse, hay gente que piensa que lo que no hagan en la oposición lo van a hacer los millones de parados, a los que vamos de cabeza, por supuesto, con un gobierno social comunista desatado en sus proyectos. ¿Usted no cree que no se percibe con claridad que esta no es una crisis más? Es decir, que es muy difícil transmitir a la opinión pública, porque no lo ha vivido, que este es un cambio de régimen de verdad. Es decir, que no es una broma, que no son palabras de Pablo Iglesias, sino que es verdad. ¿Ustedes no notan que hay una dificultad en explicarle esto a la ciudadanía? Sin ninguna duda, esa dificultad existe y yo creo que tiene mucho que ver con la connivencia de esos grandes medios de comunicación. Hay una sociedad que está mucho más adormecida, pero también hay una sociedad española que está verdaderamente movilizada. Antes de ayer se produjo una manifestación histórica online a la que se conectaron simultáneamente a través de las redes sociales 500.000 de personas. Yo entiendo que esto puede parecer poco, pero no tengo ninguna duda de que los españoles en estos momentos están preocupados de una forma trágica. Unos lo están por la cuestión sanitaria, otros están aterrorizados por las consecuencias económicas, otros por el terror político que representa este gobierno, y algunos estamos preocupados por las tres cosas. Y yo creo que
Eso hace que se esté creando una conciencia colectiva que no va a permitir al gobierno seguir adelante, que tarde o temprano pues este gobierno tendrá que echarse a un lado y tendrá que dar paso a otro gobierno que de verdad no venga a salvarse a sí mismo, que no venga a hacer un relato para protegerse, sino que tenga la voluntad, la única voluntad que debe tener un gobierno de la nación, que es el que merecen los españoles, y que sea la de proteger a los ciudadanos. ¿Y eso cómo se consigue? O sea, ¿cuál es el mecanismo que ustedes creen que se va a seguir? Porque precisamente esa especie de punto ciego en el discurso al que hemos llegado hace prácticamente, no digo imposible, pero en todo caso muy difícil que la ciudadanía entienda la gravedad del caso. Por ejemplo, no acaba de entender ni siquiera la gente más directamente concernida. Ayer había un gran escándalo porque había mentido Pablo Iglesias al inventarse un acuerdo con la patronal. Pero ¿qué necesita la patronal en España para darse cuenta de que con estos no se puede ir a ninguna foto? Que te van a engañar siempre. Yo es que no salgo de mi asombro. Ayer estaban realmente molestos y dice, bueno, es que están mintiendo. Pero ¿cómo no van a mentir? Si es que son así. Y yo no sé cómo se puede salir de esa especie de callejón sin salida, ¿no? Bueno, yo mentiría a los españoles si en esta entrevista dijese que hay una salida fácil, porque esto no va a ser ni muchísimo menos fácil con un gobierno que carece de todos los escrúpulos. Yo creo que la propuesta que nosotros hicimos durante estas semanas y que seguimos haciendo más allá de la dimisión del gobierno es la de que no hablemos de reconstrucción, sino que todavía se puede evitar la destrucción. El gobierno ha hablado de movilizar 200.000 millones de euros, ha hablado ayer mismo de 40.000 millones para los créditos ICO, y nosotros hemos dicho que con 80.000 millones de euros, en vez de echar la crisis en las espaldas de los empresarios o de los empleados, es el Estado el que en esta ocasión, que yo creo que puede equipararse en gravedad a la de una guerra, el que tiene que asumir de alguna manera durante el periodo que dure el confinamiento las nóminas de los trabajadores, las retribuciones de los autónomos. Y eso se puede hacer, además dando un plus a quienes están en primera línea en estos momentos, con 80.000 millones de euros. Sabemos las consecuencias que esto tiene. Nosotros no defenderíamos este tipo de política en circunstancias normales, pero creemos que ahora no hay otra opción para salvar el tejido productivo. Es más, estamos convencidos de estar tan acertados en esta propuesta que no hemos encontrado una sola crítica del gobierno, porque saben que es la que querrían muchos españoles, que verían que se hace justicia. ¿Qué pretenden desde el gobierno quienes tienen delirios totalitarios? Pues que la clase media se destruya y que cada uno no reciba lo que merece, sino que cada uno reciba lo que quiere Pablo Iglesias, una renta mínima o una cartilla de racionamiento, porque saben que así tendrán una sociedad aborregada. ¿Qué está en nuestras manos como partido de la oposición, como tercer partido de España? En estos momentos, pues he de decirlo francamente, hacer una denuncia muy clara, muy nítida de lo que está pasando. Pero no podemos engañar a los españoles diciendo que esto será fácil o que el gobierno se va a ir voluntariamente porque pidamos su dimisión. Eso no significa que no tengamos que pedirla y que no animemos nosotros a los españoles a movilizarse con las herramientas que en estos momentos tenemos a nuestra mano, que son pocas teniendo en cuenta que estamos confinados en nuestras casas. Hay una cuestión añadida, y ya me dejo que le pregunten también a usted, que es, hablaba usted antes de la angustia, digamos, que mucha gente está viviendo, y además creo que es un término muy ajustado. Es decir, el que no está angustiado es que o desconoce la historia de España, o es que es tonto perdido, o tiene algún interés en no enterarse. Pero usted ve, cuando vio ayer, por ejemplo, el discurso que hacía, que se parecía en parte, se parecía al suyo, aunque no a la hora luego de votar una cosa o la otra, ¿no tenía la impresión de que para los ciudadanos ver cómo la oposición está dividida, en algún caso está dividida por razones puramente tácticas, porque creen que esto no tiene remedio a corto plazo, porque creen que al final esto será la crisis la que se tiene que llevar por delante al gobierno de Sánchez, por muchas razones. Algunas serán buenas, otras malas, pero en todo caso que el ver a la oposición sin una capacidad de acuerdo no hace más que alejar la posibilidad precisamente de echar al culpable de la mayor parte de los males. Bueno, yo he de decir que ayer el discurso que se hizo desde la oposición, incluso desde los pequeños partidos,
regionalistas, fue un discurso bastante coincidente en relación con la responsabilidad del Gobierno de España. Es verdad que no todos votamos lo mismo, que puede parecer para muchos españoles que hay una incoherencia entre las argumentaciones de algunos portavoces y lo que finalmente votan. Pero yo no quiero en estos momentos, precisamente para no dificultar la oposición al Gobierno, enzarzarme en críticas con otros partidos de la oposición. Yo creo que es tan grave lo que estamos viviendo que tenemos que poner toda nuestra responsabilidad, todo nuestro esfuerzo en la crítica de quienes han sido negligentes, de quienes han llevado a los españoles a una situación terrible, de quienes nos están ocultando realmente el número de muertos. Si no nos creemos las cifras del Gobierno, por supuesto, tampoco nos creemos las de la dictadura china, pero tenemos el deber yo creo que en estos momentos, de mirar dónde está el mal, dónde está el error, y está fundamentalmente en un Gobierno de España sectario, negligente, que no tiene escrúpulos. Y yo no quiero contribuir, por lo tanto, en estos momentos a dimes y diretes entre los partidos de la oposición. Bueno, como he llegado a un estatus casi budista, pero no he llegado a la santidad, una pregunta que no se me escape. ¿Cómo consiguen ustedes, cómo podría conseguirse que en una intervención masiva de la economía se pudiera dar marcha atrás? Porque usted ha dicho antes que, por supuesto, en unas circunstancias normales no plantearían esta intervención masiva del Estado. Pero usted sabe perfectamente que ese es exactamente lo que quiere Pablo Iglesias, convencido de que cuando se anda ese camino es muy difícil desandarlo. ¿Qué mecanismos tendrían ustedes o qué calendarios tendrían ustedes o se han hecho para evitar precisamente esa caída que, como se ha visto en algunos países, es prácticamente irreversible en una dictadura que de puro intervencionismo, no importa cómo empezó, acaba fatalmente en lo que acaba? Bueno, es que nosotros no queremos la intervención masiva del Estado. Lo que queremos es que el Estado tome las medidas económicas para que el tejido productivo siga vivo dentro de 2 meses. Es decir, que de alguna manera esta sea una noche larga en la que muchos españoles se ven obligados a bajar la persiana de su negocio, pero que cuando lo levantan tienen a sus empleados porque el Estado les ha ayudado a continuar. Lo que no queremos es que se destruya el tejido productivo, que es lo que pretende Pablo Iglesias, porque entonces efectivamente no habrá marcha atrás. Efectivamente será muy difícil apartar las manos de la intervención pública de la economía y del sector privado, y vemos con muchísima preocupación cómo desde la vicepresidencia del Gobierno y en parte también por parte del presidente del Gobierno se amenaza a la propiedad privada, se amenazan los ahorros de los españoles y se hacen interpretaciones torticeras de artículos de la Constitución para decir prácticamente que pueden expropiar impunemente la riqueza de los españoles, para que la utilicen los líderes comunistas a su gusto para repartir esas cartillas de racionamiento o para dar rentas mínimas. Yo creo que nuestra propuesta está muy lejos de eso, porque lo que pretende es que el Estado tome en estos momentos las medidas para que de alguna manera la economía, que va a sufrir en cualquier circunstancia, y el tejido productivo, el tejido comercial, el tejido industrial, estén en las mismas circunstancias que antes de la crisis. Pero eso implicará una deuda pública, no tenemos ninguna duda. Bien, a ver, preguntas. Bueno, sí, yo tengo... perdón. No, Maite, por favor, tú primero. A ver, yo tenía dos preguntas. Una muy breve, la primera, y es... ustedes fueron ayer los únicos, bueno, creo que con la CUP y por motivos diferentes, que no aprobaron la prórroga del estado de alarma. Sabemos, ya es un acuerdo que el Gobierno ha excedido evidentemente el estado de alarma para entrar ya en el estado de excepción, con unas medidas claramente que sobrepasan la Constitución. Pero es cierto, por otro lado, que el confinamiento sí hay acuerdo, por lo menos científico, en que quizás es necesario. Mi pregunta es, en el caso de que si de su voto hubiera dependido, si su voto hubiera sido decisivo para prorrogar este confinamiento, ¿hubieran votado que no? Bueno, en realidad me hace una pregunta sobre un suceso previo que es irreal, ¿no? Pues no, permítame que no entre en elucubraciones, que además es algo que no necesito políticamente. El caso es que nuestro voto no era necesario y sobre todo nosotros no podíamos dar en estos momentos al Gobierno, un Gobierno tan incompetente, más poderes. Pero no tenga ninguna duda de que si nuestro voto hubiese sido necesario, el Gobierno no actuaría de una manera tan sectaria y el Gobierno hablaría con la oposición.
Y otra, la segunda pregunta, habla usted de la salida de Sánchez, que es lo fundamental. Lo cierto es que para sacar a Sánchez yo creo que depende estrictamente de sus apoyos y de sus socios, y finalmente su caída, si viene por algo, será porque pierda el apoyo de quienes lo llevaron al poder. ¿Vislumbra usted elecciones anticipadas o elecciones a corto o medio plazo? Pues la verdad es que tampoco lo sé. Yo ayer percibí algunas tensiones en el grupo del gobierno, se votaron de forma contradictoria en algunos momentos, y yo creo que el gobierno pues tendrá en estos momentos dificultades, porque hay quienes están únicamente en la ambición de poder y en la ambición personal de poder, y probablemente también hay quienes están en el sectarismo ideológico y en el querer llevarnos pues a una situación similar a la de Venezuela en cuanto a la capacidad de poder. Por lo tanto, yo creo que habrá también tensiones en el propio gobierno. No soy capaz ahora mismo de hacer de adivino, discúlpeme, y de saber cuánto puede durar este gobierno. Bien. Sí, hablando de la necesidad del voto de Vox, se plantea el señor Sánchez la posibilidad de hacer unos pactos. Ellos pretenden pactos de la Moncloa segunda edición, que eso es inviable, impensable, pero en todo caso parece que claro que la situación es tan extrema, tan excepcional, que se requeriría del consenso, y eso ante la opinión pública se vende muy bien. Hoy necesitamos el consenso de todos, pero claro, hay dos cosas. ¿Ustedes participarían en eso? Y dos, me interesa mucho, ¿quién habla con ustedes por parte del gobierno? ¿Lo llama a usted el señor Sánchez? ¿Hay algún ministro que mantiene alguna conversación con ustedes? ¿Ese tono dialogante que dicen tener, es cierto que lo tienen? ¿O cómo son las relaciones de Vox con el gobierno? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos pedido la dimisión del gobierno. Creo que sería una gran incoherencia que nosotros ahora participemos en unos pactos de la Moncloa que no son más que una gran escenificación, además para diluir a los partidos de la oposición, donde quiere que estén las comunidades autónomas, los sindicatos, todos los partidos, por supuesto, hasta la CUP. Hay que tener en cuenta además que el presidente del gobierno se dirige con gran dulzura a los portavoces de la CUP, de Esquerra Republicana, de Bildu durante las intervenciones, y machaca a los de la oposición. Lo que ayer le ocurrió, yo creo que específicamente al Partido Popular, fue muy revelador, que después de decir que iban a apoyar el estado de alarma, las críticas que recibió por parte de la portavoz socialista, de los portavoces de Podemos y del presidente del gobierno fueron realmente sorprendentes. Parecía que prácticamente les estaban invitando a votar en contra. Con lo cual, yo lo que quiero decir es que estos pactos de la Moncloa son una auténtica trampa, son una escenificación política, una operación de propaganda, y solo tienen ese objetivo. Y por lo tanto nosotros no vamos a contribuir. La relación que hemos tenido con el gobierno en estos momentos, como saben perfectamente, Vox ha sido un partido estigmatizado, al que se le ha llamado de todo, que no tenía ningún tipo de interlocución con el gobierno hasta la llegada de esta crisis. Ningún tipo de interlocución con un gobierno al que nosotros hemos calificado de ilegítimo, y calificamos de ilegítimo, que no de ilegal, porque llegó con un gran bulo, con una gran mentira a los españoles, diciendo a sus electores que no iba a pactar con Podemos. No obstante, cuando llegó la pandemia, el presidente del gobierno se puso en contacto con nosotros y mantuvimos algo de interlocución. Interlocución afable, cordial, pero he de decir que yo me he sentido engañado y me he sentido utilizado en esas conversaciones telefónicas, y en estos momentos no hay interlocución con el gobierno, porque en la última ocasión le dijimos que preferíamos no mantener esa interlocución, porque se estaba produciendo en un momento además en el que se estaba amordazando al Parlamento, y nosotros creemos que los diputados o los líderes de los partidos de la oposición con el presidente del gobierno, donde tienen que hablar, es en sede parlamentaria y no en conversaciones telefónicas a espaldas de los españoles, donde a nosotros se nos dicen cosas que luego no se corresponden con la realidad. ¿Usted cree que se va a poder hacer o alcanzar una situación, digamos, de relativa normalidad parlamentaria, o en cierto modo estamos condenados por la propia fragilidad del gobierno, que, como decían antes algunos de los que le han preguntado, va a depender exclusivamente de la buena voluntad, que no puede ser peor para España, de sus socios, de los que les han puesto allí? ¿Usted cree que antes veremos en la convocatoria de elecciones que un funcionamiento normal en el Parlamento? Bueno, yo creo que es imposible el funcionamiento normal en el Parlamento, teniendo en cuenta que la mayor parte de las intervenciones, desde un punto de vista cuantitativo en el Parlamento,
son de grupúsculos de carácter separatista y antinacional, que tienen intereses muy distintos a los del conjunto de la sociedad española y que, por lo tanto, dificultan la vida parlamentaria de una manera extraordinaria. Y yo sé que en estos momentos no forma parte del debate de la actualidad, pero creo que España no vivirá en la normalidad política hasta que no enfrente claramente el problema de la legalidad de los partidos separatistas. Yo creo que ese es el gran problema de España desde hace mucho tiempo, y lo viene siendo con distinta intensidad, de una forma con los gobiernos de Felipe González y de Aznar, que alternativamente pactaban con un separatismo aparentemente moderado, pero digo aparentemente porque no lo era, pero en estos momentos la capacidad de chantaje y de influencia de los partidos separatistas yo creo que ha llegado a un punto totalmente demencial, y es imposible que la vida parlamentaria en España recobre la normalidad y tenga algo que ver con lo que es el interés general de los españoles. Sí, Federico, antes Santiago Abascal ha comentado que él no quiere entrar a criticar al partido en la oposición, al principal partido en la oposición, en concreto el Partido Popular. Sin embargo, sus portavoces sí lo hacen. Ayer Rocío Monasterio publicaba un tuit equiparando la acción del gobierno socialista con el de la Comunidad de Madrid. Decía concretamente que alguien del PP no puede salir a reprochar la falta de anticipación a Sánchez, que esto es un insulto. ¿Considera el señor Abascal que se puede equiparar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid con el de Sánchez? Bueno, yo comprendo a Rocío Monasterio porque desde el mes de enero ella estaba preguntando en el Parlamento de Madrid por estas cuestiones relativas al coronavirus a la Consejería de Sanidad y prácticamente se reían de ella. Y por lo tanto entiendo su indignación. Ahora bien, nosotros estamos concentrados en la expulsión del Gobierno de España, en la crítica a los grandes responsables de esta crisis, y no se nos oculta una cosa muy importante, y es que la competencia en materia de pandemias y la información en materia de pandemias por parte de organismos internacionales, quien la tenía era el Gobierno de España y no las consejerías de las comunidades autónomas. Y quien ocultó esa información a los españoles y a las consejerías era sin ninguna duda el Gobierno de España. Y por lo tanto nosotros vamos a concentrarnos en la crítica a Pedro Sánchez en estos momentos y en la exigencia de responsabilidades a Pedro Sánchez. Bueno, hay una cuestión, ya que estamos en plan navideño, y esto no puede ser porque perderíamos todo prestigio, usted en la oposición y yo también, ¿qué volvería a hacer? ¿Qué cree que hizo mal en la convocatoria de Vistalegre? Bueno, lo que hicimos mal fue fiarnos del gobierno, de un gobierno al que considerábamos ilegítimo. Yo creo que ese fue nuestro gran error, y lo hicimos nosotros, igual que lo hizo el Partido Popular y Ciudadanos, apoyando el 8M y acudiendo a distintos actos políticos. Yo creo que ese es el gran error por el que nosotros hemos pedido públicamente perdón a nuestros militantes, a los que, por cierto, un día antes de Vistalegre enviamos una comunicación pidiendo que no vinieran las personas que estuvieran en situación de riesgo. Y yo creo que ese ha sido nuestro gran error, por el que hemos hecho pues una penitencia y una petición de perdón que no ha hecho nadie en estos momentos durante esta crisis, a pesar de que éramos el único partido que no tenía ninguna responsabilidad de gobierno. Pero ¿no cree usted que no sé, que es un poco difícil, que de alguna manera ha entorpecido su tarea de oposición ese episodio, que es verdad que es un episodio, como pasa siempre con la victoria, tiene muchos padres, la derrota no lo conoce, etcétera, ¿no? Pero ¿no cree que eso le ha... Ahora ya se han recuperado, se le ve otra cosa, otra situación y tal, pero ¿no creen que eso ha lastrado la tarea de oposición justo en un momento especialmente delicado? Bueno, yo creo que efectivamente, y precisamente pedimos también disculpas por eso a nuestros militantes, porque ha lastrado nuestra fortaleza a la hora de oponernos, a pesar de que éramos víctimas, igual que el resto de los españoles, en la ocultación de los datos de los que el gobierno disponía. Y disponía sobre todo, estamos seguros, el día 8 de marzo por la mañana, cuando sabían que había un foco en Madrid, según el señor Fernando Simón, y no se suspendieron las manifestaciones del 8M. Efectivamente, ha lastrado nuestra posición y ha lastrado también la posición de otros grupos de la oposición, porque todos participaron de alguna manera en eventos multitudinarios. Pero insisto, somos los únicos que hemos pedido disculpas. Yo sé que algunos querrían que pidiéramos disculpas de otra manera o que tomásemos otras medidas, pero que el único partido que no tiene responsabilidades de gobierno sea el que se fustigue en este momento, yo creo que tampoco sería algo adecuado. Me parece muy, muy razonable. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ayer hizo usted lo que tenía que hacer
y vamos a ver si consigue el milagro de que tengamos una oposición unificada, porque si no, esto tiene una pinta tirando a regular, por no decir horrible. Bueno, yo lo que estoy seguro es que cumpliré con mis responsabilidades al frente de Vox como tercer partido de España y confío en que esto sea útil para los españoles. Y muy agradecido, por supuesto, a que nos den la posibilidad de explicarnos. Como siempre, pues muchas gracias a Santiago Abascal.